Bueno, el crimen organizado es el tema, es la organización más organizada. Eso lo dice también la diputada Rocío Vallejo, así lo dijo cuando vino acá. Y porque de esto se habla en todas partes. Y todo el sistema está podrido, todo el sistema está podrido. La justicia, en fin. Solo cabe un reseteo total y radical, porque no se puede ya parchar nada, porque evidentemente todo está, digamos, sí, podrido. Este fue un título que salió en última hora de nuestro siguiente invitado, lo que dijo él, y lo invitamos aquí a este experto que hace años escribió varios libros, también investigó mucho, el doctor Jorge Rolón Luna, abogado, fue 6 años juez electoral, como también docente, consultor, investigador, especialista en seguridad ciudadana, derechos humanos, derecho constitucional, en fin. Jorge Rolón Luna dice que todo el sistema está podrido y solo cabe, para tratar de enmendar o revertir esto, un reseteo total y radical. A ver qué nos dice él, pero lo recibimos con un cálido aplauso al querido amigo Jorge Rolón Luna. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días. ¿Hace cuánto que investigas esto y por qué te metiste a este mundo, en este mundo del crimen organizado? Porque esa es tu pasión, investigar todo esto, lo que sucede, los tejes y manejes de esas conexiones que hay por debajo de las mesas, digamos, de la mesa, o toda esa basura que se pone debajo de la alfombra, pero vos sabés exactamente quién realizó tal cosa, quién ensució tal historia y tal no. ¿Desde hace cuánto que vos estás investigando todo esto, querido Jorge? Bueno, la verdad es que es una historia un poco larga, voy a tratar de resumirla. Sí, en pocas palabras nomás. Voy a tratar de resumirla, sí. Yo en el año 1995 coordiné una investigación sobre la situación penitenciaria en el Paraguay, recorriendo y revisando centímetro a centímetro, hablando con actores del sistema, todas las cárceles que existían en aquel entonces, mucho menos que las que tenemos hoy, entre paréntesis. Hoy tenemos el doble de número de cárceles, eso entre paréntesis. Y bueno, a partir de eso me empecé a interesar en esa parte del mundo, digamos, esa parte de sucesos y de hechos de carácter social que tienen que ver con el mundo del delito, el crimen. Luego fui asesor del ministro del Interior a partir del año 2009. En el año 2010 me tocó elaborar el primer... Eso en la época de Rafael Filisola era ministro del Interior. Me tocó sí. elaborar el primer documento de política de seguridad ciudadana. Fue una propuesta que luego fue llevada adelante por otros ministros también. Lastimosamente no se cumplieron las metas y las medidas de política pública establecidas ahí en su momento. Participé de encuentros internacionales sobre temas de narcotráfico, crimen organizado en Portugal, en Ecuador, en Buenos Aires, en Montevideo, en República Dominicana, etcétera. Trabajando 3 años en el Ministerio del Interior, participé en la creación del primer y único observatorio de seguridad ciudadana que existe en Paraguay. Fui su primer director, también entre el año 2010 y 2011. Y luego me empecé a interesar en el tema del sicariato. Sí. Y llevo ya años recogiendo datos sobre este fenómeno criminal. Tengo también una base de datos que abarca casi 20 años sobre registros de hechos de sicariato. Una modalidad criminal sobre la cual no existen datos estadísticos ni amplios en el tiempo ni muy fiables.
O sea que este caso de Arévalo a vos no te mueve un pelo, porque sabía que tarde o temprano iba a llegar este y otros casos más. Bueno, obviamente también yo tengo otra parte de mi vida profesional que tiene que ver más estrictamente con el derecho. Sí, soy alguien que trabaja cuestiones de derecho constitucional, especialmente de derecho constitucional, derecho penal, derechos humanos sobre todo. Entonces, obviamente que cuando uno trabaja estos temas, tiene que seguir muy de cerca los acontecimientos nacionales, lo que pasa en el país. Si uno no está atento a los hechos que suceden en su país, mal puede comprender, porque la teoría tiene que nutrirse también de los hechos, y los hechos a su vez son los que nos dan la razón o no cuando elaboramos modelos teóricos para explicar ciertos fenómenos. Entonces, bueno, llevo años ya trabajando estos temas, publicando, escribiendo, investigando. Y obviamente que hay cosas que a uno ya no le sorprenden si uno es un atento y sincero observador de la realidad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hago hincapié en esto de sincero? Porque la mayor parte de quienes hacen meramente actividad política, obviamente que tienen un prisma a través del cual ven la realidad y que tiene que ver con sus intereses políticos. No digo que yo no sea político también, pero trato de poner siempre por delante la ciencia, lo que sea profesional. Lo que sea, claro, una mirada que sea lo más, digamos que... fehaciente posible. Franca y basada en evidencia posible para analizar estos hechos. Entonces, ¿qué es lo que uno ve desde hace mucho tiempo? Y yo lo he puesto ya por escrito en innumerables ocasiones. Y en este programa lo dije varias veces, ya hemos conversado sobre estos temas. Si uno toma, por ejemplo, el narcotráfico, ¿sí? Y lo analiza a través de la experiencia comparada, lo que ha pasado en otros países, lo que viene sucediendo en otros países, lo que sucede en nuestro país, una cuestión simple de observar rápidamente salta a la vista, es que especialmente en el narcotráfico, y después voy a explicar mejor esto, hay una necesaria asociación con agentes públicos. El narcotráfico no funciona si no tiene socios dentro de la fuerza de seguridad, dentro de la política. Eso es categórico, así funciona, eso está demostrado. Y voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor aún. Si uno toma el delito o los hechos punibles vinculados al terrorismo, por ejemplo, ¿sí? Que es un hecho punible, pero a su vez es un fenómeno criminal, ¿sí? El terrorista quiere destruir al Estado, ¿sí? Ese es su objetivo. Mientras que el narcotraficante o el que trabaja en el crimen organizado necesita asociarse al Estado. Necesita sociedades con esos agentes públicos. Vincularse al Estado. Porque eso le facilita su negocio. Y el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, tienen su patada inicial, el puntapié inicial, cuando el Estado establece la prohibición de ciertas sustancias. El Estado saca una ley y dice, esta sustancia está prohibida y vamos a reprimir su producción, su tráfico, su consumo. Ahí empieza el negocio del narcotráfico. Necesita desde ese minuto cero del Estado. No es lo mismo con el narcotráfico, o con los que roban bancos, o los que cometen otro tipo de delito, o con el violador, o con el motochorro, que se enfrentan a la ley, ¿sí? Bueno, hay un caso también actual ahora que saltó esta mañana, tengo entendido, ¿verdad, Emanuel Torres? La Fiscalía realiza allanamientos simultáneos en busca de evidencia sobre la famosa mafia de los pagarés. La mafia de los pagarés, ahí tenemos imágenes, los fiscales Belinda Bobadilla, Luz Guerrero, Leonardi Guerrero, Natalia Silva y Jorge Arce encabezan allanamientos simultáneos en juzgados de paz acá de Asunción en el marco del esquema de estafa, ese esquema conocido como la mafia de los pagarés. Y en la mañana de hoy se realizaron 5 allanamientos simultáneos en juzgados de paz de la capital. Y uno de los sitios allanados fue el juzgado de paz de la Encarnación, sobre las calles Isabel la Católica y Mariano Roque Alonso, donde llegó Belinda Bobadilla buscando evidencias.
que pudieran ayudar a avanzar con las pesquisas. En el mismo momento, la fiscala Luz Guerrero ingresaba al juzgado de la Catedral 1, turno 1, ubicado en la misma dirección, y el juzgado de la Catedral segundo turno, ubicado en las calles Fulgencio Yegros y Zamudio Corrales, acá en el centro de Asunción más o menos. Fue allanado también por Leonardi Guerrero. El allanamiento en el juzgado de San Roque, situado en las calles Juan Pedro Escalada y Colón, estuvo encabezado por el fiscal Jorge Arce, mientras que en el juzgado de la Recoleta encabezó el procedimiento la fiscala Natalia Silva. De acuerdo a estas investigaciones, se trata de un esquema judicial por el cual estudios jurídicos consiguen pagarés que ya habían sido cancelados, pero no retirados por los firmantes, y con ellos se inician juicios contra las personas firmantes de los pagarés ya cancelados. La mafia de los pagarés también forma parte de este sistema de podredumbre que vos estás señalando, querido Jorge Rolón Luna. Sí, tal cual. Este tema de los pagarés, creo que ya lo conversamos también aquí. Me tocó entrar en contacto con este modelo, este esquema de estafas a través de un caso que tuve, y a partir de ahí empecé a investigar y a descubrir algunas cosas que lo he dicho muchas veces también, ni siquiera era algo no sabido. A partir de eso empecé a hacer algunas publicaciones. Esas publicaciones no tenían demasiado eco, digamos, hasta que publiqué la foto de los ujieres que se daban vida de millonarios. Bueno, y eso generó que esto explote hasta lo que estamos viendo hoy. Ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias. Acá hay muchos actores importantes, Bruno. Esto funciona porque es un negocio redondo para mucha gente. Ahí esa es la parte que a mí me genera alguna incertidumbre, porque no estamos hablando de algunos jueces de paz y de algunos funcionarios corruptos simplemente, sino estamos hablando de un esquema que involucra a grandes estudios jurídicos, inclusive a empresas de cobranza con accionistas y dueños importantes, a casas de crédito. Es un esquema enorme, pero lo peor de todo esto es el impacto que ha tenido en la vida de sus miles de víctimas. Estamos hablando de... Los juzgados de paz básicamente litiga al pueblo. Sí, los juicios de menor cuantía se dirimen ahí, y esto le afecta a personas que viven de su sueldo, de un sueldo que apenas les permite a veces llegar a fin de mes, y de un día para otro se encuentran... esto es kafkiano, ¿sí? Si alguien leyó el proceso de Kafka... La metamorfosis. Sí, pero en este caso el proceso. La novela El Proceso, claro, el personaje se encuentra con un papel bajo su puerta donde le hablan de un juicio del cual él no tiene idea. Y esto le ocurre a la gente que es víctima de estas estafas. Un día se encuentra con que le embargaron el sueldo con alguna notificación que le llegó ya tardía, porque cuando le llega algún conocimiento ya el juicio está por terminar y no fue notificado en su momento para ejercer su defensa, pero le cuesta millones de guaraníes. Hay gente que ha pagado por años cuotas millonarias y ha sido vuelta a demandar con los mismos pagarés. Una cosa realmente demencial. Bueno, es lo que está diciendo, y también desde hace unos días atrás remarcando el abogado Jorge Rolón Luna. Este profesional que está con nosotros juzgó también que la Fiscalía carece de independencia y la integridad necesarias, carece de independencia y de integridad para afrontar una limpieza en el sistema judicial, donde todo está podrido al parecer. Mencionó Jorge Rolón Luna que el ministro de la Corte tendría vínculos con estudios jurídicos. ¿Qué ministro de la Corte es? ¿Cuál ministro de la Corte? Todos son. Hay publicaciones
de años atrás que vinculaban a una de las empresas de cobranza con el ex ministro de la Corte, Antonio Fretes. Ah, de Antonio Fretes. Sí. No, nunca negadas, entre paréntesis. Sí, yo me remito a decir lo que salió publicado ya hace un buen tiempo. Esta empresa creo que se llama Carsa. Carsa, sí. Bueno, sí, y tendría como uno de sus accionistas a un exministro de la Corte, ¿verdad? Bueno, y también, por otro lado, la diputada Rocío Vallejo critica el silencio del fiscal general del Estado y el traslado de la gente que investigó a Lalo Gómez. Se lo sacó a un agente y se lo mandó de Asunción, creo que al interior del país. No sé por qué motivo, pero en fin. Este caso de Lalo Gómez, que fue asesinado, este senador asesinado a las 3 de la mañana, lo asesinaron porque querían tapar todo lo que ahora está saliendo a la luz, más o menos todos esos mensajes, esos chats, esas conexiones. Entonces tranquilamente resolvieron liquidarlo, matarlo. ¿Qué se sabe en ese aspecto de este señor? De por qué lo mataron, digamos. Como la investigación fiscal sobre la muerte de este señor Gómez, es muy difícil que llegue a buen puerto. De alguna forma es un magnicidio, ¿sí? Cuando matan a una persona importante que ocupa un cargo público, así como el fiscal Pecci también fue un magnicidio, podríamos situar en ese ámbito, ¿no? Un diputado. ¿Qué ocurre? Nuestra fiscalía carece, decía yo, con respecto al tema de la mafia de los pagarés y en general todo esto que está pasando, pero centrándonos en el asesinato de Lalo Gómez, podemos decir que la investigación es muy difícil que llegue a buen puerto y que identifique, digamos, las causas y los quienes estén involucrados en eso, que yo entiendo fue un asesinato. Sí, él fue asesinado, evidentemente. Te doy un ejemplo nomás. Uno de los más grandes capos del narcotráfico en la historia del Paraguay, Jarvis Jiménez Pavão, fue aprehendido, puesto a disposición de la justicia sin disparar un solo tiro en su momento, en el año 2011. ¿Sí? Y Lalo Gómez, ya sabemos cómo fue el operativo y en cómo terminó. Nunca se justificó la manera de actuar de la policía con tremenda y semejante violencia y que termine con la muerte de esta persona. Eso dicho entre paréntesis. Ahora... Pero la abogada de Pavão fue muerta también. Fue asesinada. Sí. Sí. Eso fue un par de años después. Bueno, entonces, dicho esto, ahora estamos sabiendo cosas que algunos tal vez imaginábamos, pero que están dos clases de personas en este mundo paraguayo, Bruno. Los que saben que estas cosas pasan porque son actores directos, y estamos nosotros que podemos imaginarnos, pero que la mayor parte de las veces no sabemos. Entonces, todos los actores políticos vinculados a estas actividades ilícitas y a estas actividades non santas en Paraguay sabían quién era Lalo Gómez. Alguna vez les mandó un mensaje de WhatsApp, alguna vez les llamó por teléfono, alguna vez ellos le pidieron un favor, alguna vez Lalo Gómez le hizo un favor, etcétera. ¿Tenía mucha fuerza este señor? Es lo que estamos viendo hoy día. Manejaba fiscales, jueces, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, el Consejo de la Magistratura, la CEPRELAT, la Secretaría de Inteligencia, la DINAC. La DINAC también. Sí, la DINAC, hoy salió publicado eso. Él llamaba a cualquiera de estos funcionarios de alto rango y les daba órdenes. Entonces, toda esta gente sabía las cosas que Lalo Gómez sabía a su vez de ellos. ¿Sí? Era más fuerte él que los González Daer en su momento. Yo entiendo que sí. Distintas características, parecido en algunas cosas, pero yo creo que Gómez era un señor muy poderoso que extendía a muchos ámbitos su poder. González Daer también era así. Tal vez habría que hacer escribir un artículo académico y comparar y hacer una comparación más estricta, pero uno podría decir que estaban al mismo nivel, o que tal vez Lalo Gómez incluso era más poderoso. Entonces, toda esa gente que interactuó con él sabía que él sabía cosas de ellos. Ahí es que esa hipótesis, porque lo único que podemos hacer nosotros los mortales es hacer hipótesis sobre esto. Y él manejaba la frontera. Manejaba la frontera.
sobre todo. Yo no sé si la frontera es un ámbito que se deja manejar hoy día por una sola persona, pero era un actor muy poderoso. Él tenía también rivales. Yo creo que a partir de cierto momento histórico con la caída de Fat Yamil, dejó de haber un solo actor todopoderoso en la frontera, y ahí hay un choque de distintos actores mafiosos que se disputan ese poder. Pero era un actor muy poderoso. Dicho esto, hay una hipótesis que se manejó desde el primer momento y que tenía que ver con apresar al hermano, al hijo de Lalo Gómez, que era aparentemente el verdadero objetivo de esa acción policial fiscal, iba a implicar obviamente la furia de un tipo que hoy vemos súper poderoso como Lalo Gómez. Y en ese momento, cuando no habían saltado estos chats, la hipótesis era que Lalo Gómez iba a reaccionar de una manera terrible y probablemente extorsionando o intentando extorsionar y apretar a quienes habían permitido que se aprecie a sus hijos, diciendo todas las cosas que sabía sobre ellos, y que eso no se podía permitir. Y tal vez esa sea una hipótesis hoy día plausible, digamos, creíble por lo que estamos viendo. Lo que sí algunos creímos desde un primer momento es que a él se lo asesinó. Sí, claro. Sí, sin ninguna duda. Y hoy hay elementos para pensar de que Lalo Gómez iba a ser, una vez preso su hijo, una persona muy incómoda para estos esquemas de asociación criminal que existen en el Paraguay. Bueno, y este señor que fue vicepresidente, también en algún momento presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, después vicepresidente, y ahora al parecer le soltaron la mano a este señor. ¿Cuál fue su...? Pero él a rajatabla seguía lo que el otro, este señor ya asesinado, Lalo Gómez, le decía en los chats, ¿verdad? Es así, él cumplía a rajatabla ese tipo de cosas, como que era la bisagra que ataba todas lo que había que hacerse y no lo que había que hacer y no. Ahí es interesante tomar esta pregunta y situarla también en una pregunta anterior que tiene que ver con esa comparación entre González Daer y Lalo Gómez. Y Lalo Gómez, claro. González Daer ejercía su poder desde el jurado de enjuiciamiento de magistrados y desde el Consejo de la Magistratura, regulando la entrada y la salida y la permanencia de los jueces y fiscales en el sistema. Lalo Gómez no necesitó poner un pie ni en el jurado ni en el Consejo. Él llamaba por teléfono, enviaba mensajes a miembros del Consejo, del jurado y de otras instituciones y les daba órdenes. Directamente. O sea, era un señor muy poderoso. ¿Y cómo llegó a ese sitial, digamos? Bueno, en primer lugar, su fortuna, ¿sí? Luego, yo entiendo que alguien como él también metía temor a las personas con quienes interactuaba, por ser una persona de mucho poder en la frontera, y sabemos que la frontera es un sitio en donde se puede persuadir a la gente de distintas maneras, no precisamente con argumentos o no necesariamente con dinero, también con amenazas. En ese sentido, no estoy recordando el nombre, es una pena eso, es realmente algo que hay que destacar, y este país es un país ingrato, Bruno. Esa jueza que se le planta a Lalo Gómez. Lalo Gómez le da o le intenta dar órdenes, le intenta presionar para que se ponga a disposición de la Senat un vehículo en un momento dado, y ella le dice... Y ella se planta de una manera que realmente impresiona. No estoy recordando lastimosamente el nombre. No, es Estela Maricano. No, ya es fiscal para empezar y no tiene ese estilo de plantarse precisamente. Sadi Estela López no era. Tampoco. Esa es la que ha renunciado. Sí, que seguía a las órdenes de Lalo Gómez según los chats. Bueno, ¿y después qué pasó? ¿Se plantó esta señora? Se plantó y se plantó. O sea, hay una cuestión que también yo, que he sido juez, puedo decirlo porque he estado adentro también. Es que los jueces, yo siempre repito eso, los jueces tienen herramientas para ser independientes. Si no son independientes es porque no quieren. Y no quieren muchas veces por temor a perder el cargo. ¿Sí?
Es como que se les fuera la vida si llegan a ser llevados al jurado. Tiene un terror a eso. A salir a pelear en la calle, a ganarse el pan día a día. Y esta jueza se plantó. ¿Sí? Tal vez le iba a cobrar en algún momento Lalo Gómez. Esa señora, por lo visto, dijo, bueno, si me cobra, pero yo voy a ser una persona digna. ¿Sí? No voy a permitir que me dé un regalo, que me paguen algún dinero o que simplemente me amenacen. Hay dignidad también entre toda esta gente de la justicia. Claro. ¿Sí? El problema es que los jueces y los fiscales honestos que o existen, todos están mancillados. No. El problema es una cuestión de proporciones. ¿Sí? Existen lo que yo llamo islas de integridad. Pero esas islas son muy pequeñas y no ponen en jaque al sistema corrupto que funciona, ni tampoco tienen no generan la sinergia necesaria como para transformar el sistema. Es poca gente. Hay gente que vive de su salario, me consta. Hay gente honesta, hay gente que trata de hacer bien su trabajo, me consta también. Pero lastimosamente el sistema está dañado. No es una cuestión de, vamos a usar la famosa metáfora de las manzanas. No es un caso de manzanas podridas que hay que aislar y nos libramos de Sadi Gómez o de Katia Uemura y se acabó el problema. No, el canasto está en gran medida lleno de manzanas podridas y las sanas están ahí apeligrando ser contagiadas todo el tiempo. Y hay que resetear todo para comenzar de vuelta. Sí, claro que sí. No hay otra salida. El problema es cómo y quién va a hacerlo. Bueno, y está el Colegio de Abogados. ¿Cómo funciona? ¿Es reconocido, digamos, el Colegio de Abogados en su funcionamiento general, digamos? ¿La gente tiene confianza en el Colegio de Abogados del Paraguay o no? El Colegio de Abogados del Paraguay es uno de tantos colegios profesionales en nuestro país. No es el único, hay muchos, hay varios. En Ciudad del Este, por ejemplo, en Alto Paraná hay varios también. Yo no sé si la gente sabe que existe el Colegio de Abogados del Paraguay, para empezar. Si uno sale a la calle y le pregunta a la gente el Colegio de Abogados y probablemente le diga ¿qué? Eso por un lado. Entonces nuclea a una cantidad pequeña, muy pequeña de abogados. Hoy no sé cuántos miles de abogados tenemos, arriba de los 60.000, 70.000. Entonces no tiene esa relevancia que que el nombre así tan un nombre que parece como rimbombante, ¿no? Pueda generar en quien escucha ese nombre. Y yo he criticado al Colegio de Abogados del Paraguay, por ejemplo, por no haber dicho una sola palabra sobre esta cuestión de la mafia de los pagarés hasta el día de hoy. No ha dicho una sola palabra. Creo también, modesta opinión, que se tomó demasiado tiempo en hacer oír su voz sobre este tema de lo ocurrido con Orlando Arévalo y todos estos escándalos de los chats. Sí, una posición tibia y tardía desde mi modesta opinión. Bueno, el Colegio de Abogados exige una reforma del jurado de enjuiciamiento de magistrados y del Consejo de la Magistratura tras este escándalo por los chats de Lalo Gómez. Pero este título que vos, o sea, lo que vos dijiste sintéticamente y lo centran en un título así como este, todo el sistema judicial, el sistema jurídico, el sistema de saber qué está bien y qué está mal, está podrido. Solo cabe un reseteo total y radical. ¿Por dónde se comienza a cambiar, a resetear, digamos? ¿Por dónde? Porque esto es muy amplio por un lado, ¿verdad? Es una realidad, al parecer, pero es muy amplio. ¿Por dónde vos? ¿Y quiénes tienen que organizar esto? ¿Los de la Corte Suprema de Justicia? ¿Esos 9 ministros? ¿Quiénes tienen que empezar a...? En primer lugar, yo creo que el ser humano, al ser un sujeto histórico, ¿sí? Tiene la capacidad de transformar su realidad, ¿sí? A diferencia de las ratas, de los monos, de los delfines, que viven su vida de manera instintiva y no transforman su entorno. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de hacerlo. Ahora, también tenemos la capacidad de destruir el entorno en el cual existimos,
Tenemos esa doble capacidad para el mal y para el bien, para lo bueno y para lo malo. Cuando digo que todo el sistema está podrido, puede sonar muy fuerte, pero lastimosamente es así. Y cuando digo todo el sistema me refiero a que nuestras facultades de derecho ya son un problema. Luego tenemos el sistema de selección de jueces, el sistema de filtrado de malos y buenos jueces, defensores públicos y fiscales, ¿sí? Y luego tenemos el sistema de justicia que está en su parte pública, digamos, está integrado por jueces, por fiscales y por defensores públicos, ¿sí? Y luego tenemos a los actores privados, que son los abogados, los estudios jurídicos, etc. Entonces, todo eso está funcionando muy mal desde hace mucho tiempo. ¿Desde dónde se transforma eso? Desde la política, ¿sí? Entonces, ese discurso antipolítico tiene también sus riesgos, porque ¿quién va a solucionar eso? Desde hace mucho tiempo, perdón, es hace 36 años, desde 1989. No, esto viene de la dictadura. La dictadura siembra lo que hoy estamos cosechando, ¿sí? La dictadura es la que hizo que el sistema de justicia se acostumbre a no ser un sistema independiente. De ese instinto, ahí está pues es lo que yo te estoy diciendo, entre la capacidad instintiva que tiene todo ser vivo y la capacidad de transformar su realidad. En nuestro sistema judicial y en el sistema de justicia en general, los abogados que operan en uno u otro lado del mostrador tienen un aparato instintivo más desarrollado que su lado humano transformador de la historia. Y ese aparato instintivo que te dice hay que sobrevivir, como la cucaracha que ve el peligro y huye, es el mismo que viene de la época de la dictadura, donde los jueces miraban a los costados y hacia arriba y hacia atrás para ver qué indicación recibían del poder. Eso se traslada. Simplemente, en lugar de mirar al dictador, hoy miran a los sujetos con poder económico, miran al jurado de enjuiciamiento de magistrados, miran a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, al Poder Ejecutivo, a los poderes fácticos. ¿Y la gente lo mira a Santiago Peña también? Pues Santiago Peña es la irrelevancia absoluta, ¿sí? ¿Cómo? Es un sujeto absolutamente irrelevante en términos políticos. ¿Así, che? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque no ejerce poder. ¿Cuál es ¿Dijo algo respecto a No este dijo tema? absolutamente nada. Tiene varios funcionarios hoy, en este momento, comprometidos con esta situación y no ha tomado medidas. No ha dicho una sola palabra. Entonces, de su irrelevancia, algunos ya venimos hablando hace mucho tiempo, ¿sí? Y algunos lo negaban en su momento en términos de su vuelo propio. Ya en épocas electorales algunos decían, no, cuando gane él va a demostrar que, hasta ahora ha demostrado que es una persona sin carácter, es alguien que carece de una mínima personalidad para ejercer un cargo tan importante. Es evidente que está atado de manos, de pies, y su irrelevancia es... Pero si toda su preparación fue la que le hizo ganar, supuestamente. Un chico que se preparó afuera, que tiene un montón yo te digo algo, Bruno. Todo fenómeno político, social, siempre es producto de múltiples causas. Si no existe la monocausa. Él no ganó por ser preparado. Ese era un argumento que se utilizó en su momento para vender ese producto llamado Santiago Peña. Él ganó porque fue candidato al Partido Colorado, un partido que maneja el Estado, que tiene acceso a recursos multimillonarios, producto de ilícitos para la campaña. Tiene un aparato, además, que sabe gestionar elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así como en su momento ganó Guasmosi, así como en su momento los distintos candidatos del partido. O sea, entonces, desde esa perspectiva, hay que analizar a su vez cuánto vuelo propio tiene o no tiene él y qué decisiones toma. Te doy un ejemplo. Cuando salta, ya hace mucho tiempo, algunos ya hablamos de esto en su momento, que Lalo Gómez había estado involucrado en la fuga de un narco muy famoso, que se fugó de una propiedad suya y en una camioneta suya. ¿Sí? Y ahí salta
que uno de los altos directores de la Senat era su pariente, y que a partir de ahí se habría filtrado la información, él tenía que haber hecho una barrida. Hay declaraciones ya del año pasado de Jalil Rachid donde él dice, no, la Senat no tiene nada sobre Lalo Gómez. Sin la Senat no tenía nada sobre Lalo Gómez. Y hoy vemos todo lo que algunos ya sabíamos, sin tener... Yo no tengo a mi disposición un aparato de inteligencia como tiene la Senat, ni escuchas telefónicas, ni nada que se le parezca. Ni informadores que están en la calle y que escuchan y ven todo. Ronaldo Núñez Méndez Núñez. Sí. Fue el narcotraficante del Comando Vermelho que bueno, entonces, ¿cómo es que él no fue capaz cuando se produce el impasse grave con la DEA? Y eso genera un hecho realmente llamativo, dado que nuestro país siempre mantuvo unas relaciones casi carnales con Estados Unidos. La DEA dice, no queremos saber más nada, ya le retiramos la cooperación, todo eso. Y el señor... este señor Peña, que funge de presidente, no toma ninguna medida contra Jalil Rachid, ni le dice a Jalil Rachid, sáquelo a este sobrino de Lalo Gómez. No está avergonzando. ¿Sí? O sea, Lalo Gómez manejaba, eso es lo que dije hace rato, Lalo Gómez manejaba la Senat, la Fiscalía, los jueces, el jurado de enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura, la DINAC. Y hoy es claro que la CEPRELAT y la Secretaría Nacional de Inteligencia. ¿Y cuánto tiempo ya está pasando y no aparece y no da la cara? Porque no tiene el coraje siquiera para hablar nuestro presidente. Es irrelevante. Yo creo que tenemos que prescindir de él, salvo alguna cosa extraña que suceda, algún cisne negro que no estamos viendo, que él se transforme en algo que no es hasta hoy día, algo improbable. Es posible, sí, hay que diferenciar entre lo posible, todo es posible. Es posible que aparezca un tigre de color azul, es posible. Es probable, es altamente improbable, sí. Y bueno. Pero es lo mismo, es posible que Santiago Peña en algún momento diga, bueno, yo soy el presidente, tengo que tomar medidas, tengo que limpiar este país en la parte que me corresponde, porque él es el titular del Ejecutivo, pero a su vez tiene que golpear la mesa y decir, bueno, basta. ¿Sí? No, él defendió en su momento a Erico Galeano, ojo, ¿sí? No hay pruebas contra él, esto es una persecución política, bla, bla, bla. Bueno, Erico Galeano está acusado en este momento, ¿sí? Ni siquiera está imputado nada más. Bueno, entonces... bueno, la Senat confirma vínculo de Lalo Gómez con Agroganadera, de donde se habría fugado un narco brasileño. Eso es lo que decía acá. Y esto es ya algo que pasó hace un buen tiempo, ¿no? Sí, bastante. Sí, el año pasado. El año pasado. Ronaldo Méndez Núñez, de 40 años, presunto narcotraficante del Comando Vermelho, logró, y este era pariente de Lalo Gómez, logró escapar del cerco montado por la Senat a pedido de la Policía Federal del Brasil. Bueno, ¿y por dónde entonces? ¿Y quiénes son los que tienen que comenzar a resetear? Esto me decía, ¿quiénes son los que tienen que...? No, yo decía que cualquier cambio que nosotros podamos aspirar en lo que hoy ocurre en nuestro país va a venir desde la política, ¿sí? Va a venir de la política. No es posible que ocurra esto desde otro ámbito. El Parlamento es el que tiene que... Pero la política está muy podrida también, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un sistema, en teoría, de equilibrio, interdependencia y recíproco control entre los poderes. ¿Sí? Eso es lo que dice nuestra Constitución. Alguno puede decir, bueno, tal vez habría que modificar la Constitución, etcétera. Yo no creo tanto que un pedazo de papel tenga una influencia tan decisiva, cuando que el problema es la cultura política que existe en nuestro país. ¿Cuál es esa cultura política que existe en nuestro país? Que el que ocupa un cargo dice, yo me voy a llenar las faltriqueras, voy a beneficiar a mi esposa, a mi hijo, a mi amigo, Pero fijémonos nada más como cada diputado, casi cada diputado senador que tenemos acá lleva a la esposa, al hijo, a la hija, los nepo baby, etcétera. El correligionario, el amigo. Bueno, esa es una cuestión de cultura política. Pero quiere decir que nunca va a acabar eso, al contrario, se va a multiplicar. Yo puedo ser optimista, pero te puedo de alguna manera decir algo que te permita ir a dormir tranquilo hoy, pero lastimosamente
la verdad es dura y es diferente. Acá cabe que esa transformación se dé desde la política, pero la política está podrida. Entonces, y después hay otro problema, y no quiero ser tan pesimista, pero lastimosamente hay que ser realista en este sentido. Uno puede pensar que sustituya a estas élites que tenemos, que son también élites empresariales, élites intelectuales y élites políticas, otra nueva generación con otros ideales y con otra forma de ver el país que queremos. Pero vemos que los hijos de estos señores ya ocupan cargos en la fiscalía, en el Poder Judicial, ya se meten en política, ya son electos como diputados, ya hijos de diputados y de exdiputados, de ex senadores que hoy día son eso mismo y que ocupan cargos importantes, que incluso son gobernadores. Tenemos varios casos ya. Vienen con la misma mentalidad de los padres. Entonces es difícil ver esa famosa remanida luz al final del túnel, ¿sí? Hay que decirlo. Entonces es difícil. Es difícil hay ver. Que decirlo. Tenemos que ir pensando en tal vez en cambios muy, muy lentos, ¿sí? En una renovación parcial de nuestra clase política, nuestras élites, que son las que sostienen esto, de las élites empresariales que también sostienen esto, ¿sí? Ahí tenemos élites que vienen también de tiempo atrás sin decir una palabra sobre lo que está pasando y que sacan algún comunicado cuando la cosa se pone muy fea como ahora. Bueno, sí, sí, muchos cuando gremios se pone muy fea, cuando se pone muy se fea. reunieron y sacaron comunicados, comunicados. Son los que ponen dinero también para las campañas de estos políticos que nosotros vemos que ya vienen con un historial de personas averiadas, ¿sí? No hay ese golpe en la mesa, esa patada al tablero que acá tiene que haber un sacudón tremendo que cambie la forma de hacer política, la cultura política en nuestro país. Lastimosamente eso no se ve. No se ve reflejado. No. Es difícil decir algo diferente a esto. Bueno, querido Jorge Rolón Luna, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras agregar. Y este señor ahora asume otro. ¿Se va al Arévalo? Asume otro, al parecer. Otro que también está medio mancillado. Tiene un historial que, bueno, ya alguno habrá leído en los medios ya. Así que no sé cómo es el asunto, pero vamos a... Entonces, usted ve, de Guatemala usted ve, don Bruno, que cuando uno dice todo el sistema está podrido, no es exagerado. Entra uno y sale otro que va a entrar otro que tal vez pueda ser peor o que no Saúl González, reemplazante de Orlando Arévalo. ¿Lo conoce a él? No, pero sí sé que en el año 2013 un hermano suyo intentó refugiarse en la seccional Colorado, de la que él era presidente, con más de 200 kilos de marihuana. Seccional Colorada número 1 de Central, al parecer. Entre otras cosillas también. Sí, hay ¿sí? otras cosillas más también vinculadas. Bueno, pero es lo que tenemos, Bruno. Lastimosamente es lo que tenemos y es lo que hay que cambiar de alguna manera. Yo sí creo firmemente en que como los seres humanos somos sujetos históricos, tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad. Es cuestión de que eso empiece a ocurrir, y va a ocurrir de a poco. Lastimosamente no va a ser de la noche a la mañana, si es que ocurre. Bueno, muchas gracias, querido Jorge Rolón Luna.